cantar. Para las damas presentes, también para los ausentes, yo lo voy a dedicar al hombre trabajador, al bañilo labrador, a todos pa' mi cantar, sí. El canto debe llegar a toditos los rincones, no importa el tono que tome, tan solo debe expresar todo el que hace de la gente, lo que hace y lo que siente, de los pueblos su pesar, sí. Comencemos por definir brevemente qué entendemos por descolonización. Podemos decir que generalmente se refiere al proceso de deshacer el colonialismo, pero en un contexto cultural, puede significar reclamar las identidades indígenas o locales contra las influencias coloniales. Entonces, la música salsa como expresión descolonizadora, ¿cómo funciona? La salsa mezcla elementos africanos, indígenas y europeos. La trata transatlántica de esclavos trajo ritmos africanos al Caribe, que se mezclaron con música española e indígena. Esa fusión en sí misma es una forma de resistencia contra el borrado cultural por parte de las potencias coloniales. Tal vez la salsa se convirtió en una forma para que las comunidades marginadas afirmaran su identidad. En un contexto histórico en el que las influencias europeas a menudo dominaban y la herencia africana era marginada o suprimida, la salsa puso con orgullo en primer plano estas raíces africanas. El uso prominente de instrumentos de percusión como congas, timbales y bongos, junto con patrones rítmicos complejos, profundamente arraigados en las tradiciones africanas, se convirtió en una afirmación sonora de la identidad afrocaribeña y un desafío directo a la eliminación cultural. Igualmente, el ritmo de clave es fundamental en la salsa y proviene de las tradiciones africanas. La salsa se originó, a mediados de la década de 1960 y principios de los 70, en la ciudad de Nueva York. En ese momento, la comunidad puertorriqueña enfrentaba el estatus colonial y la marginación social. Este género les proporcionó un medio para expresar sus identidades y resistir la opresión colonial. Músicos como Ismael Rivera, Rafael Cortijo, El Gran Combo, Mon Rivera, y otros tantos, incorporaron la bomba y la plena afropuertorriqueña en las bandas de conjunto de estilo cubano, creando un estilo musical único que representaba el vocabulario cultural de los puertorriqueños y los conectaba más estrechamente con su herencia africana. Respecto al desarrollo de este movimiento musical, Nicolás Ramos Gandía nos proporciona una idea sobre el surgimiento de lo que musicalmente conocemos como salsa. Abro comilla. La salsa surgió, principalmente, en el barrio latino de Nueva York, como una manifestación sonoro-musical de las transformaciones que realizaron músicos puertorriqueños junto a cubanos y americanos, sobre diferentes géneros de la música cubana a los que les agregan elementos del folclore boricua y del jazz. Cierro comilla. En el mismo texto Ramos Gandía precisa cuáles son las raíces rítmicas de la salsa al señalar. Abro comilla. La mezcla y fusión de distintos géneros de la música cubana, principalmente, el son, el danzón con sus variantes, la rumba, con elementos de otros géneros del Caribe como la bomba, la plena, la cumbia en ocasiones sazonados con elementos de la samba y de la forma libre de hacer esta fusión es que surge la salsa. Cierro comilla. La salsa no es una simple mezcla de ritmos, sino un diálogo intercultural que desafía las jerarquías coloniales. Este género híbrido, que también incorpora elementos de las tradiciones musicales españolas y del jazz estadounidense, si bien esta fusión es parte de su fuerza y atractivo, también significa que no es solo una recuperación de formas musicales precoloniales o africanas. Al fusionar elementos del jazz afroamericano, el son cubano y la bomba puertorriqueña, creó una identidad que reivindicaba lo latino caribeño en un contexto urbano estadounidense. Willie Colón en su tema Nueva York, expresa este sentimiento en la frase "En tus barrios vi por primera vez las tradiciones de mis abuelos".
Este proceso, definido por Fernando Ortiz como transculturación, implica una negociación activa entre culturas dominantes y subalternas, resistiendo la homogenización cultural impuesta por el colonialismo. En las décadas de 1960 y 1970, con el telón de fondo del movimiento por los derechos civiles y el movimiento del poder negro en los Estados Unidos, la salsa resonó entre los puertorriqueños y otros latinos, que rechazaban activamente el racismo. Simbolizaba una solidaridad cultural y política entre los puertorriqueños nuyorican, hispanos y los afroamericanos, desafiando las divisiones raciales impuestas por el colonialismo y el capitalismo. En los Estados Unidos, el rock anglosajón ha dominado la escena musical convencional, donde la salsa desafió esta hegemonía, siendo un símbolo que trascendió las fronteras estadounidenses, llegando a los centros urbanos del Caribe como San Juan, Santo Domingo, Caracas, Maracaibo, Cali, Medellín, Ciudad de México, Ciudad de Panamá y otras. Asimismo, permitió a los hispanoamericanos establecer su identidad cultural y su orgullo en un entorno ajeno a sus tradiciones y costumbres. De allí que se convirtió en una expresión musical urbana, proporcionando un sentido de pertenencia y reconocimiento cultural. Consolidada en Nueva York durante las últimas 4 décadas del siglo XX, la salsa encapsula la lucha contra la colonialidad al fusionar herencias africanas, indígenas y europeas, creando un lenguaje sonoro que desafía las estructuras de poder impuestas por el colonialismo. Como expresión descolonizadora, los artistas y las comunidades de salsa rechazan la narrativa colonial de superioridad cultural y, en cambio, promueven una identidad híbrida y resistente. Además, a través de la música no se trata solo del pasado, sino que continúa evolucionando, abordando los problemas actuales que enfrentan las comunidades latinas. En cuanto a las letras, de la mano de autores como Tait Curet Alonso, Rubén Blades, entre otros, la música salsa a menudo aborda temas sociales, la resistencia y el orgullo por la identidad afrocaribeña e indígena. Artistas como Willie Colón y Héctor Lavoe, El Conjunto Libre, podrían ser buenos ejemplos. Su música a menudo llevaba mensajes de resistencia y orgullo cultural. Este contenido temático proporcionó una voz para aquellos que a menudo eran excluidos de las narrativas dominantes, ofreciendo una forma de afirmación cultural y política. Resonó profundamente en las comunidades que atraviesan problemas de identidad, desplazamiento y discriminación, fomentando un sentido de solidaridad y resistencia colectiva. Para los puertorriqueños, particularmente aquellos en los Estados Unidos que lidian con las complejidades de su estatus colonial, la salsa se convirtió en un poderoso símbolo de independencia cultural de la cultura angloamericana dominante. Ofrecía un espacio para celebrar su propio idioma, tradiciones y herencia musical, fomentando un sentido de autodeterminación y orgullo. Esta libertad cultural resonó en otras comunidades latinas de las Américas que se enfrentaban a presiones similares de asimilación cultural. Siempre estuvieron presentes sus raíces y reivindicando con sus canciones una cultura ancestral históricamente perseguida por las élites y el poder colonial. Canciones como Anacaona, Caonabo y Guaycaipuro de la dimensión latina, son muestras de estas luchas de resistencia. Igualmente, Celia Cruz, con su Grito de Azúcar, celebró la africanía y la cubanía, convirtiéndose en un ícono de tenacidad frente a la cultura musical anglosajona. Otros artistas, como el grupo folclórico y experimental nuevayorquino, fusionó jazz, salsa y rituales afrocubanos, reivindicando la espiritualidad africana en un contexto urbano. Al igual que Ricardo Rey y Baabi Cruz, quienes en su comienzo les cantaron a los dioses yoruba de los rituales afrocubanos y caribeños. Esta música pone gran énfasis en sus raíces africanas. Sus ritmos complejos y sonidos de percusión se basan en gran medida en las tradiciones musicales africanas. Este enfoque ayudó a los latinos a redescubrir y afirmar su herencia cultural africana, fomentando la integración racial. Esto podría verse como una descolonización porque desafía el dominio de la cultura angloamericana y afirma la identidad latina. Letras como Cheche Colé, Aguanile, El Negro Bembón, Las Caras Lindas, Si Dios Fuera Negro, celebran la estética negra, rechazando estereotipos coloniales y reivindicando la negritud. También las fiestas en barrios marginados, como el Bronx,
se convirtieron en espacios de empoderamiento, donde se compartía la lengua española, el baile y la memoria colectiva. Por lo tanto, a diferencia de la imposición cultural hegemónica, la salsa se expandió orgánicamente, adaptándose a contextos locales sin perder su esencia caribeña, desafiando así la homogeneización cultural. La salsa ha sido estudiada como un archivo sonoro de luchas sociales. Investigaciones académicas destacan su papel en la construcción de una conciencia colectiva latinoamericana, especialmente durante dictaduras y crisis económicas. Canciones como la de Tiburón de Rubén Blades y Willy Colón, así como Pueblo Latino de El Conde Rodríguez, llevan en su ritmo y contenido expresiones de conciencia política y de unidad hispanoamericana, frente a ambiciones imperiales. Asimismo, podemos considerar cómo la salsa ha sido una herramienta para la cohesión social y el activismo político. Durante periodos de agitación política y movimientos sociales en América Latina, la salsa se convirtió en un vehículo para la protesta y el comentario social. Los artistas utilizaron su música para criticar la injusticia, la dictadura y la desigualdad, alineándose con las aspiraciones decoloniales de liberación y autodeterminación. Los Young Lords, un grupo activista puertorriqueño en Nueva York, utilizaron notablemente la salsa en su activismo cultural. No es solo música para entretener, sino un medio para expresar solidaridad y resistencia que cruza fronteras, influyendo y siendo influenciado por otros géneros latinoamericanos, creando así una identidad panlatina que contrarresta las divisiones coloniales. Por lo tanto, además de ser un género musical, es un acto de resistencia cultural y un vehículo para la reivindicación de identidades históricamente marginadas. En países como Colombia, Venezuela o Panamá, la salsa se adaptó a contextos locales, convirtiéndose en un símbolo de orgullo nacional. Por ejemplo, en Cali, Colombia, conocida como la capital mundial de la salsa, el género se fusionó con ritmos locales y se usó como herramienta de cohesión social en barrios marginales. Además, figuras como Celia Cruz, Johnny Pacheco, Willy Colón, El Gran Combo, Cheo Feliciano, Rubén Blades, Ismael Rivera, Héctor Lavoe, Grupo Nietzsche, Dimensión Latina y un sinnúmero de autores e intérpretes, proyectaron una imagen de resistencia frente a estereotipos coloniales, celebrando la herencia de indios, hispanos y negros, como cantara el Conjunto Libre en 1978 y en el estribillo de la canción América Latina de la orquesta La Solución: viva todo cuanto somos. Somos latinos de sangre y corazón. Igualmente, rompió con la música comercial, para hablar de temas como la migración, la resistencia política, y la dignidad de la clase trabajadora, algo que académicos como Grosfoguel vincula con procesos descolonizadores. Las letras a menudo abordan temas como el amor, la migración, la justicia social, el patrimonio cultural, las luchas, las alegrías y la vida cotidiana de las comunidades de clase trabajadora y marginadas en América Latina y la diáspora. Esto dio voz a experiencias que a menudo eran ignoradas o tergiversadas por las narrativas dominantes. Por ejemplo, interpretaciones como Justicia de Eddie Palmieri, Pedro Navaja y Plástico de Rubén Blades o Juan Albañil de Cheo Feliciano, describen la vida de las personas marginadas en la sociedad, exponiendo la desigualdad social y la injusticia, lo que provocan la reflexión y resistencia al colonialismo y la explotación capitalista. Por lo tanto, la salsa ha facilitado el intercambio entre los latinos y otros grupos de emigrantes, al tiempo que se resiste a la asimilación cultural. En Nueva York, se convirtió en una expresión compartida de las experiencias latinas en los Estados Unidos, reflejando la diversidad musical y la vitalidad de América Latina. A través de la salsa, los hispanos parlantes preservaron sus tradiciones mientras se relacionaban con otras nacionalidades, resistiendo el impacto impuesto por la cultura dominante. La música salsa ha traído reconocimiento internacional a la cultura latinoamericana, impulsando la confianza cultural y el orgullo nacional de los latinos. Su difusión global ha hecho que la música y la cultura latinoamericana sean más apreciadas. La inmensa popularidad de la salsa desafió el dominio de las formas musicales europeas y norteamericanas, afirmando la riqueza cultural y el valor de las tradiciones afrocaribeñas. A medida que la salsa ganó prominencia internacional en los medios de comunicación y la industria del entretenimiento,
llevó mensajes de luchas vecinales y orgullo negro a la cultura popular dominante en América Latina y el mundo. Liberó a millones de latinos urbanos de la ilusión opresiva de que su cultura no tenía valor, desafiando las jerarquías culturales prevalecientes en la sociedad en general. Para la comunidad latina, la salsa se ha convertido en una parte integral de la identidad cultural y un símbolo de resistencia. Ha fortalecido la cohesión y la identidad de la comunidad latina, permitiéndoles resistir mejor el colonialismo y la opresión cultural. Más allá de la comunidad latina, la música salsa ha influido en otros géneros musicales como el jazz latino, el rock y el pop, lo que ha llevado a colaboraciones entre artistas de salsa y músicos de diversos orígenes. Su difusión global ha promovido el intercambio y la comprensión intercultural, contribuyendo a una apreciación más amplia de la cultura latina y desafiando el dominio cultural de las culturas occidentales. A medida que la salsa ganó popularidad, también fue objeto de comercialización y, a veces, de apropiación. Esto puede diluir su significado social y cultural original, potencialmente separándolo de sus raíces descolonizadoras. En resumen, la salsa, como forma musical vibrante, tiene un profundo significado descolonizador. Refleja las luchas y la resistencia de los latinos contra el colonialismo y la opresión cultural, les ayuda a establecer su identidad y orgullo, fomenta el intercambio y la integración, y promueve la equidad y la justicia social. Se ha convertido en una importante expresión musical e identidad latina, con una influencia y un valor duraderos. También, la energía vibrante de la salsa, los ritmos complejos y la entrega apasionada contrastaban con la estética a menudo más restringida y eurocéntrica que prevalece en la música occidental convencional. Su amplia popularidad y aceptación desafiaron estas jerarquías establecidas de valor cultural y musical, afirmando la riqueza y validez de la expresión artística afrocaribeña. Por otro lado, la salsa es un acto de descolonización sonora, rescata lo marginado, celebra lo híbrido y cuestiona las narrativas coloniales que invisibilizan a las diásporas africanas y latinoamericanas. Esta fuerza descolonizadora, a través de su aceptación de la herencia africana, forja de la identidad panlatina, y da voz a los marginados y es utilizada como herramienta para el comentario social y la resistencia. Al convertir el dolor en baile y las luchas en melodías, la salsa no solo preserva memoria, sino que construye futuros donde la identidad no se negocia, sino que se reafirma con orgullo y dignidad. Sin embargo, su viaje a través de la comercialización y su surgimiento en un contexto geopolítico complejo significan que su relación con la descolonización es matizada y continua. Es una expresión vibrante de identidad cultural y resiliencia que continúa evolucionando y resonando con diversas audiencias. En esencia, la música salsa, a través de su aceptación de la herencia africana, su expresión de experiencias marginadas, su afirmación de la independencia cultural, su fomento de la unidad panlatina y su desafío a la estética dominante, actuó como una fuerza significativa en el proceso en curso de descolonización cultural para las comunidades latinas en los Estados Unidos y más allá. Proporcionó una banda sonora vibrante y poderosa para la afirmación de la identidad, la resistencia y el orgullo cultural. Finalmente, la salsa trasciende lo musical para convertirse en un acto político y cultural que cuestiona narrativas hegemónicas. Al reivindicar raíces, dar voz a los marginados y crear puentes entre identidades diversas, se erige como una herramienta de descolonización artística y social. Como señaló Johnny Pacheco, cofundador de Fania Records, la salsa es la música cubana enriquecida en Nueva York, un recordatorio de que su esencia radica en la resistencia y la reinvención constante. El canto debe llevar las tristezas y alegrías, con sus tonos y armonía, su texto has de matizar, haciendo vibrar el alma, produciéndonos la calma, haciéndonos despertar, sí. Para todo el pueblo es mi cantar, De la tierra de Martín, para todo el pueblo es mi cantar, al pueblo
venezolano. Para todo el pueblo es mi cantar. Traigo este ritmo cubano. Para todo el pueblo es mi cantar. Para los bolivarianos. Para todo el pueblo es mi cantar. Porque soy latinoamericano. Para todo el pueblo es mi cantar. Este canto es para ti. Para todo el pueblo es mi cantar. Expresando mi sentir. Para todo el pueblo es mi cantar. Sentir de este pueblo hermano.